Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de Hoy Te Hablo de. Bueno, y ustedes saben que a veces a uno le gusta tocar temas polémicos y esas cosas, ¿no? Para atraer un poco de público, hay que admitir que a veces uno toca esos temas, pero yo intento que esos temas no sean tocados de una manera amarillista. Les voy a explicar en el transcurso del programa el motivo. Bueno, lo primero es que hoy te voy a hablar de Quantum Break. Sí, hoy te voy a hablar de Quantum Break otra vez, pero esta vez quiero enfocarme en lo que ha dicho Eurogamer con su división de Digital Foundry acerca de la resolución a la que funciona Quantum Break. Ya saben que hace un mes más o menos se desató toda la polémica con Quantum Break por el motivo de que también iba a salir en PC y yo les di mi opinión acerca de eso. Y también les he hablado acerca del tipo de jugadores que detesto, ¿no? Y entre esos son las prostitutas gráficas. Y en este caso, pues tenemos que aparentemente Quantum Break funciona a 720p y no en Full HD. Y bueno, por supuesto, los Xboxers se están tirando las manos a la cabeza, que cómo es posible que el título estrella de Microsoft no pueda ni siquiera demostrar la capacidad de la consola. Y los PlayStation 4, los Songers, como nos llaman, pues están diciendo, se dan cuenta que la Xbox One no sirve para nada, etcétera, etcétera. Y los que son de PC Gaming, pues están, que de las consolas de actual generación no pueden, los juegos son muy malos, no tienen capacidad gráfica, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo que les quiero comentar acerca de esto es lo que he venido diciendo hace tiempo. Aquí hay una misconcepción, como dicen en inglés, hay una misconception, o sea, hay una equivocación de concepto cuando se habla de la capacidad de las consolas. Digamos que estas consolas hubieran salido con un Intel i7 de última generación y una 980. Por supuesto, sería muchísimo más poderoso de lo que son actualmente, pero eso no quiere decir que la potencia no sea finita, es decir, no haya un límite. ¿Ok? No importa la potencia que tú le coloques a una consola, esta tiene un límite. ¿Ok? Entonces eso de que las consolas no pueden con 1080p, que no pueden con 1080p, no es una cuestión de no poder con algo. Por ejemplo, el The Last of Us o los 3 Uncharted salieron para PlayStation 3. ¿Ok? Ellos eran juegos a 720p en su momento, a 30 frames por segundo. Estos 4 juegos fueron remasterizados para PlayStation 4 a 1080p y 60 frames por segundo. O sea, un aumento no solo de resolución importantísimo, sino además del doble de frames. Y es el mismo juego, es decir, que estas consolas son bastante más poderosas que las anteriores, de lo contrario no se podría conseguir eso. Pero estamos hablando de un juego que explotó una generación anterior y que se está portando a una generación más reciente, mucho más potente, aunque la gente no quiera admitir que son más potentes. Ahora, ¿por qué no hicieron esos juegos entonces en la generación anterior a 1080p, cuando podían haberlo hecho? Bueno, porque decidieron simplemente que las características del juego se adaptaban de mejor manera a lo que querían, usando una resolución determinada y un frame rate determinado. Que luego en PlayStation 4, teniendo más potencia, pudieron, porque es básicamente el mismo juego, no es que agregaron muchas más cosas, mejor iluminación y nada, simplemente aumentaron los frames, la resolución y algunas texturas y algún modelado fue un poco mejorado, pero nada realmente muy profundo. Cuando un juego se hace para una consola, es el desarrollador el que piensa, mira, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué resolución vamos a usar? Aunque yo creo que esas son preguntas finales que se hacen, ¿ok? Ellos empiezan a generar el juego y el juego empieza a demandar una serie de recursos de parte de la máquina y en un punto empiezan a determinar qué sacrificios hacer y cuáles no, para mantener la visión que ellos quieren del juego. Por ejemplo, ¿pudo Quantum Break haber salido en Xbox a 1080? Sí, seguramente sí, pero sacrificando toda una serie de otros componentes gráficos o de inteligencia artificial o otras cosas en orden de aumentar la potencia para los gráficos. Si la PlayStation 4 o la Xbox One tuvieran un Intel i7 y una 980, por ejemplo, hubiera pasado exactamente lo mismo. Por supuesto, Quantum Break se vería muchísimo, muchísimo mejor de lo que se va a ver actualmente, pero en algún punto se habría creado esto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Ok? Porque ellos están explotando la consola. Entonces en algún momento han metido tantos efectos gráficos y tantas otras cosas
que tienen que decidir, bajamos, aumentamos, frame rate, efectos gráficos, ¿qué hacemos? Es una decisión que se hace en algún momento. Sin importar cuánta potencia tenga, porque no es infinita. Si fuera infinita no habría problema, pero como es finita, llega un momento en que tienes que decidir entre seguir agregando efectos, ¿ok? O eliminar efectos, bajar resolución, frame rate, algo. Porque como dije, no es infinita. Entonces, en Quantum Break, los desarrolladores Remedy Entertainment deciden, al menos según Eurogamer, vamos a esperar la versión final del juego, pero normalmente ellos están muy claros en lo que presentan, según Digital Foundry, que el juego funciona a 720p. ¿Es esto malo? ¿Por qué? No tiene absolutamente nada de malo. Seguramente decidieron que en vez de darle prioridad a la resolución, querían un juego estable a 30 frames y además agregar toda una serie de efectos gráficos modelados de personajes que se adaptaba mucho mejor a los 720 que a los 1080, porque llevar el juego simplemente a aumentar la resolución, ¿ok? No te va a dar necesariamente mejor efecto gráfico. Por ejemplo, este es un ejemplo tonto, pero fíjense en esto. Si ustedes agarraran el DVD, ojo, el DVD de Buscando a Nemo, ustedes lo colocan en su televisor, ¿ok? La resolución, estamos claros, deja que desear. Pero sabes que gráficamente no hay nada en PC o en consolas que se vea tan bien como eso. Evidentemente es una película. Pero el problema es aquí la resolución. Yo no creo que el problema esté allí en la resolución. El problema está en que las consolas no tienen la capacidad de generar un mundo tan rico como el de Buscando a Nemo. Porque, bueno, precisamente no tienen la potencia. Estamos hablando de que esto es una película de Pixar que fue generada por miles de computadoras. Pero el asunto principal aquí es que lo más importante no es la resolución. Por ejemplo, si un desarrollador dijera, mira, yo voy a hacer un juego con el gráfico de Buscando a Nemo, pero no tengo suficiente poder para hacerlo a 1080p, vamos a hacerlo usando una resolución más baja. Y ellos usarán filtros y otras cosas para que esa resolución tan baja no sea tan evidente. Entonces el desarrollador piensa que es más importante darle en este caso una profundidad y unos gráficos mucho más completos que una mejor resolución. O bajo la resolución para que el juego vaya a 60 frames, porque es importante, porque este es un juego de coches, de autos. Entonces, como es un juego de autos, yo prefiero que vaya a 60 frames bajando la resolución. Entonces, yo siempre he creído que el desarrollador sabe más del mismo juego que nosotros. Y si él considera que el juego a 720p es suficiente, y además yo también considero que si el desarrollador cree que eso es así, no me voy a tirar de los cabellos porque no llego a 1080. Y mucho más, es más, yo creo en este caso en particular que aplaudo la honestidad de Remedy, ¿ok? Y esto es algo que hace Nintendo, pero Sony últimamente no ha querido, por aquello de los números y por muchos usuarios, culpable de muchos usuarios. Yo aplaudo la honestidad de Remedy porque Remedy ha decidido, mira, a mí no me importa, o sea, mi juego es yo quiero que se vea así. Y honestamente, si para que se vea así, estable y vaya bien, tiene que ir a 720, pues se coloca a 720. No hay ningún problema. Y los jugadores tampoco tienen que tirarse las manos a la cabeza, tirarse los cabellos oh Dios mío, la consola no puede. Porque lo importante al final es la jugabilidad y es lo que Remedy como estudio ha concebido. Que en este caso, este juego tiene que ir a determinados detalles. Por ejemplo, lo he mencionado varias veces, el Bloodborne de PlayStation 4. Es un juego que está muy bien, que los gráficos son muy bonitos, pero el frame rate es realmente un desastre. Baja y sube enormemente. Si ese juego en vez de 1920 por 1080 hubiera tenido, qué sé yo, una resolución de 1600 por 900 o incluso algo intermedio, seguramente el frame rate iría mucho mejor. Y la resolución, la diferencia de resolución es tan pequeña que muchos ni se hubieran dado cuenta o no se notaría. Pero claro, hay una competencia de números en este caso y entonces las compañías tienen miedo de decir que su juego no va a 1080p, aunque para ello hayan tenido que sacrificar efectos, inteligencia artificial o lo que sea, solo para dar ese número. Entonces, en el caso de Quantum Break, si la Xbox no puede ir más allá de los 720 para que este juego sea exactamente como los desarrolladores lo han creado, pues yo prefiero que los desarrolladores bajen la resolución a lo necesario con tal de que el juego vaya lo más fluido posible.
En el último Halo usaron una técnica de resolución, ellos la llaman adaptive, resolución que se adapta según el momento. Es decir, si hay una parte donde no hay mucha carga, no hay muchos efectos, pues la resolución va a Full HD. Pero si en algún momento empiezan a salir más personajes, más elementos, más efectos, pues la resolución baja hasta lo que sea necesario con tal de mantener un frame rate estable. Y es una solución bastante inteligente. Tienes lo mejor de dos mundos. Pero yo insisto que esta competencia de números no debería seguir existiendo y le está haciendo más daño al mercado que otra cosa. Y yo aplaudo por eso la decisión de Remedy de decir 7 watts para que sea la visión que nosotros queremos, tiene que ir a 720, pues que vaya a 720. Y honestamente, yo preferiría en varios juegos de PlayStation 4 también que he tenido la oportunidad de que bajaran la resolución un poco y que el juego fuera completamente fluido. ¿Ok? O incluso, ¿por qué no bajar a 720p? Y agregar toda una serie de efectos gráficos adicionales que hagan ese mundo más rico. No es solo la resolución lo que hace un mundo más rico, es los efectos, los pequeños detalles, las sombras, la iluminación. Entonces, un juego, por ejemplo, que vaya a Full HD, no necesariamente se va a ver mejor o más realista a uno que vaya a 720p. ¿Por qué? Porque hay muchos detalles y combinaciones que no valen solamente, o sea, que no se pueden evaluar únicamente por la resolución. En este caso, lo que quería conversar de Quantum Break y de Xbox One era esto. Que yo honestamente aplaudo la decisión de Remedy. Me parece que no hay ningún problema en aceptar que tu juego no va a la resolución que la gente dice que debería ir. Y si tú tienes el PC necesario para que vaya a 1080 o a 4K, pues muy bien, disfrútalo. Tanto como el que lo va a jugar en Xbox One. Porque como dije, la resolución no hace al juego. Y yo creo honestamente que la decisión de Remedy es la más acertada. Y honestamente desde aquí, un gran aplauso a ellos. Así que bueno, Quantum Break va a 720p en Xbox One. Igual va a ser un grandísimo juego. O esperamos todos que eso sea así. Dentro de poco también tendremos Uncharted y seguramente tendremos todo Digital Foundry analizando la situación del juego. Ya dijeron que va a 1080p a 30 frames por segundo en la versión single player y que la multiplayer va a ir a una resolución un poco más baja, pero a 60 frames por segundo. Como digo, si la gente de Naughty Dog piensa que esa es la mejor combinación, seguramente sabrán ellos. A lo mejor dijeron, bueno, vamos a bajar un poco y ver qué se gana. Y ellos son los que evalúan ese compromiso. Y eso fue lo que pasó en Xbox One con Quantum Break. Ellos evaluaron y dijeron, mira, la pérdida de calidad gráfica es tal para llevarlo a 1080 que no vale la pena. Es mejor dejarlo en 720 con unos gráficos mucho más realistas que llevarlo a 1080 y tener que perder toda una serie de efectos gráficos. Así que bueno, como dije, felicidades a Quantum Break. Esto es lo que necesitamos en la industria, más apegarse a la visión del juego y menos complacer a una serie de fanboys de los números y prostitutas gráficas que no hacen otra cosa que dañar a la industria. Así que bueno, desde aquí esto fue Hoy Te Hablo De, y hoy te hablé de Quantum Break y los 720p.